Muy buenas noches para todos los hermanos, para todos los familiares, para todas las personas que se unen en este momento a través de las cuentas de la Iglesia Cristo es mi bendición. Sean bienvenidos a un nuevo faro. Programa de los días martes donde nos reunimos de una manera virtual para tratar temas de bastante actualidad en algunos casos, otros que no lo son tanto, pero que son igualmente de bastante edificación, de bastante formación, pero en la mayoría de sus contenidos procuramos tener temas que son muy contemporáneos o que están muy relacionados con aspectos que estamos viviendo hoy por hoy a nivel del mundo, a nivel de las diferentes latitudes de la Tierra, y que tiene que ver de alguna u otra manera con lo que la Biblia nos enseña sobre lo que serán los finales tiempos, los últimos tiempos que vivirá la generación de la humanidad sobre la tierra. Y sé que muchos, inclusive de los que tal vez nos visiten, tal vez por primera vez o que simplemente por curiosidad entren a ver un contenido de estos, les parecerá que es extremo lo que estoy diciendo, de que tal vez sea la última generación que estemos viviendo sobre la tierra, pero así usted sea creyente o no lo sea, la verdad es que el ambiente que se vive por diferentes circunstancias en la tierra, llámense efectos climáticos como los que están ocurriendo hoy, por ejemplo, en Europa, países como Portugal, como España, teniendo graves problemas con incendios, con cuestiones de calor extrema. Se menciona de que este ha sido el año más caluroso que ha habido en muchísimos años sobre la Tierra y obviamente todo lo que es también estos efectos como lo que son las inundaciones, los otras cosas, digamos, que vemos en diferentes naciones y que no pueden ser ajenas simplemente y que no las podemos tomar con simplemente como algo normal, sino que indudablemente está pasando algo sobre la tierra. Y ni hablar, digamos, la forma como la maldad se ha venido multiplicando dentro de los seres humanos. Y simplemente esto lo que nos conlleva es analizar, vuelvo y le digo, así usted sea creyente o no lo sea, de que la humanidad va definitivamente direccionada hacia algo que no es definitivamente lo mejor. Habiendo dicho esto, quiero que regresemos o que tengamos en cuenta lo que es esta segunda parte del estudio que comenzamos la semana anterior y que hace alusión a lo que es la inteligencia artificial. Un tema que está supremamente de moda, que en todo lado lo escuchamos mencionar, que indudablemente día por día pues se menciona en diferentes partes del mundo y que viene siendo centro de atención. La semana pasada estuvimos ya esbozando algunas ideas, algunas cosas, trayéndolo obviamente a lo que tiene que ver con la escritura, con la Biblia. Y bueno, esta noche seguiremos con esa segunda parte, seguramente analizando algunos otros cosas supremamente interesantes y claves para el entendimiento de esto, de lo que es la inteligencia artificial. Bien, pero antes de entrar en materia, déjeme saludo a mis panelistas en esta noche. Como siempre lo hago antes de entrar ya en acción, llamémoslo de alguna manera, en estos temas, presento a mis panelistas. Y voy a empezar, como lo hice la semana pasada, saludando a nuestro hermano Richard, quien después de un periplo por diferentes partes del mundo, eh, por, por, por diferentes lados, regresa nuevamente para estar con nosotros en el faro y hablando de un tema en el cual seguramente él se siente, como dirían por ahí, como pez en el agua. Hermano Richard, bendiciones y bienvenido a este nuevo capítulo del faro. Hola Paz, hola Jairito
Iglesia, muy buenas noches. Aquí nuevamente una oportunidad más que nuestro amado Dios nos da por su fidelidad, por su amor, ¿cierto? Por su misericordia, el venir a tratar estos temas tan importantes. Realmente Dios nos da la sabiduría, ¿cierto? Dios nos da el entendimiento para saber los buenos planes que Él tiene para con cada uno de nosotros. Iglesia, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Veo que las personas se están conectando. Un tema realmente fascinante porque estamos viviendo tiempos donde la tecnología está tomando eh, algo muy, muy importante, ¿cierto? Que es eh, nuestro conocimiento, nuestra conciencia, ¿cierto? Precisamente nadie se iba a imaginar que algo nos iba a hackear la mente, ¿cierto? Nunca nos íbamos a imaginar que nuestras mentes fueran programadas para dar inicio a una nueva era, no sé cómo podría llamarlo, ¿cierto? Pero este tema, iglesia, pongámosle mucha atención porque son herramientas que posiblemente nos puedan ayudar, como lo dijo el copastor la vez pasada, para muchas cosas, para la medicina, para nuestro bienestar, ¿cierto? Para nuestro vivir cada día. Pero tengamos en cuenta que nuestro enemigo, el diablo, no va a quedar tranquilo. Recuerde que siempre va a haber un obstáculo para llevar la contraria a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, ¿cierto? Entonces siempre va a estar ahí metido. Entonces, así mismo, como esta creación de los humanos quería o quiere, ¿cierto? Ayudarnos a nuestra vida cotidiana, así mismo el diablo no va a quedar tranquilo hasta que sea una herramienta, quién sabe, posiblemente para atacarnos no solo a nuestro cuerpo físico, sino también a nuestra vida espiritual, que eso es lo más importante que debemos aprender hoy. Entonces, iglesia, tengan una calurosa bienvenida y hoy vamos a aprender más sobre este super tema que es la inteligencia artificial y bueno, qué, qué importante es sobre nuestra vida espiritual. Entonces, bienvenidos, pastor, estoy que me arranco. Qué bueno. Sí, me imagino, sí, me imagino. Ya prendió la moto, sí. Ok. Sí, hermano Richard, indudablemente este será un tema que si Dios lo permite esta noche seguiremos analizándolo desde diferentes aristas, desde diferentes aspectos que seguramente a la mayoría de gente les va a llamar la atención porque aquí hay muchas cosas involucradas, ¿no? La política, la religión, la medicina, eh, Así es. las diferentes profesiones, todo está de alguna manera en un compilado que tiene que ver esto de la inteligencia artificial, cómo nos va a afectar y cómo nos está afectando ya al día de hoy. Voy ahora con usted, copastor. Normalmente lo saludo de primeras, pero es que No, ya era hora. como el hermano Ricardo hace tanto tiempo no nos visita, entonces pues por eso quise saludarlo, porque de pronto puede ser que eso sea lo que hace de que, de que a lo mejor se sienta por esa situación. Copastor, buenas noches, bienvenido a un nuevo faro tema inteligencia artificial. Claro, claro, respetamos a todos los invitados especiales que tenemos en cada programa, no faltaba más. Dios les bendiga a todos, a usted pastor, a nuestro hermano Ricardo, nuestro hermano Exxon, que seguramente allí es de los Estados Unidos, creo que ya está conectado, nos está viendo, le saludamos Sí, igualmente, sí. él hace parte igualmente de este cuerpo que es la presentación de lo que es el faro. A todos ustedes amigos que nos siguen no solamente aquí en Colombia, sino en cualquier otro lugar, Dios les bendiga. Hay palabras dentro de la Biblia, dentro de las enseñanzas del Señor Jesús en el Nuevo Testamento, que a pesar de que sean pequeñitas, uno le tiene que prestar mucha atención, ¿no? Uno a veces se remite a las parábolas, a los grandes milagros que hizo el Señor, ¿no? Pero hay cositas allí pequeñitas que uno tiene que centrarse también en ellas. Hay en una parte que dice
que el Señor crecía en sabiduría con Dios y con los hombres. Y uno tiene que prestarle atención a eso. El Señor Jesús, obviamente, él tenía una capacidad no solamente intelectual, humana, como usted lo quiera ver, superior a cualquiera de nosotros. Y vino a un mundo subdesarrollado. Sin embargo, él tenía que habituarse a la forma de vivir de este mundo. Seguramente las costumbres que tenían Israel, cómo comían, cómo viajaban, cómo trabajaban, cuál era la política, bueno, una infinidad de cosas. Entonces, cuando dice la palabra que el Señor crecía con Dios, pero crecía con los hombres, era que no era ajeno a todas las cosas que le rodeaban, y ahí es donde uno debe tener sabiduría, cómo va a interactuar con esas cosas que le rodean. Eso lo traigo a colación es porque exactamente lo mismo que le va a pasar a la iglesia, o le debe pasar a la iglesia. Porque he escuchado por ahí muchos términos que la iglesia parece que cuando le hablamos de inteligencia artificial quisieran salirse, como que eso pertenece a otra élite, como que nosotros no nos vamos a juntar allá porque eso son cosas como del demonio, ¿no? Entonces, parece que la iglesia quisiera ausentarse de eso. Y la verdad es que uno está viviendo en este mundo, la iglesia está en este mundo, y igual que como hizo el Señor, crecía en conocimiento con el mundo, nosotros tenemos que hacerlo igualmente. Si nosotros nos apartamos de la inteligencia artificial, nos vamos a quedar relegados. La iglesia va a quedar fuera de este contexto, y eso es algo que nosotros no podemos permitir. Usando las armas que el mundo pone, nosotros tenemos que utilizarlas en bien, en búsqueda de nuestro Dios y en búsqueda de impartir una enseñanza al mundo. Entonces, por eso este tema no es ajeno, ni esta serie de cosas que se hablan, que sobre todo sobre la tecnología, que parece que no perteneciera a la iglesia. Sí, nos pertenece, y mucho. Entonces el llamado es para que le prestemos atención a estas enseñanzas y veamos cómo nos afecta y cómo podemos afectar el mundo a través de lo que es la inteligencia artificial. Bienvenidos a todos, y ya comenzaremos con el tema ahora sí explícitamente. Siga, pastor. Bueno, los voy a invitar para que entremos de una vez en materia, de que estemos abriendo la escritura, y los voy a invitar para que estén abriendo la Biblia en el libro de Eclesiastés, capítulo 2, versículo 18 y 19. Eclesiastés 2, 18 y 19. Mire lo que dice la escritura, dice: llegué a odiar todo aquello por lo que tanto había trabajado bajo el sol, porque tengo que dejárselo al hombre que venga después de mí. Y quién sabe si ese hombre será sabio o tonto. Sea como sea, él controlará todo lo que tanto esfuerzo y sabiduría he conseguido bajo el sol. Eso también es vano. Hasta ahí la escritura. Este libro, como es conocido por la mayoría de personas, y quien no lo sabe, pues entonces permítame, le hago un breve comentario. Es escrito por quien en la Biblia es mencionado tal vez como el hombre que tuvo más sabiduría aparte de Jesucristo, ¿verdad? Estamos hablando del rey Salomón. La misma escritura menciona de que no hubo un hombre que tuviera tanta capacidad de pensar, de tomar decisiones, de tener todo ese amplio campo, toda esa visual, que definitivamente conocida es como sabiduría. No hubo una persona en la tierra, reitero, aparte de Jesús, tan célebre en ese sentido como lo es el rey Salomón. Y este pasaje me llamó la atención por algún par de situaciones. La primera es que él dice, a ratos como que odio todas estas cosas que en algún momento se colocan como avance, como objetivos o como nuevas cosas hacia el futuro, porque dice el mismo rey Salomón, no sabemos en qué manos va a quedar todo eso. No sabemos si es gente también inteligente, si es gente que le va a dar buena utilización a las cosas que se están dejando. Incluso esta versión que leí dice,
No sabemos si va a ser un sabio o si va a ser un tonto. Lo dice de esa manera. Pero lo cierto es que dice, lastimosamente, y aquí hay algo importante, algo que para mí es clave dentro de este pasaje, y es que dice que esa persona que posee ese grado de sabiduría o lo que se le ha sido heredado por otras personas antes, va a tener el control de la humanidad. Y presiento que de alguna manera, sí, todas las personas que de alguna forma inciden en cuestiones de lo que son los avances eh, generacionales, en cuestiones de ciencia, en cuestiones de tecnología, en cuestiones de inventos, definitivamente ese grupo de personas siempre van a estar de alguna manera con algún grado de control sobre las demás personas, ¿no? Ustedes bien conocen diferentes aspectos, diferentes temas, eh, de los cuales inclusive no voy a mencionarlos en esta noche, todos, pero incluso hasta esto de las enfermedades, hasta esto de las eh, vacunas, hasta esto de diferentes situaciones o circunstancias, va muy ligado a lo que es el avance en conocimiento, en sabiduría, en ciencia. Y si usted se da cuenta, siempre ha habido el control, como lo dice este pasaje, para estas personas que han tenido esto en sus manos. Copastor, voy con usted en esta noche. ¿Qué pasó ahí? Que ya se sintió aludido, no, permítame, de todos modos poder hablar. Qué cosa tremenda. Bueno, eh, el sábado pasado tuvimos una reunión acerca de lo que era la inteligencia artificial. Vimos algunas cosas que de pronto aquí obviamente no las podemos mostrar, pero que nos llevaron a hacer alguna reflexión. Y alguien me dijo, ¿cuándo va a pasar esto? Si realmente esto de la inteligencia artificial va a funcionar pronto o no. Creo que recordemos un poquito la definición de lo que hablamos de la semana pasada de lo que era inteligencia artificial. Dijimos que es la combinación de una serie de algoritmos que planteaban un propósito para crear unas máquinas las cuales tengan la capacidad de actuar como si fueran los seres humanos. Es decir, anteriormente en la programación nosotros teníamos una serie de colores y dependiendo de la programación le decíamos escoge el amarillo, escoge el azul o escoge el rojo. Y dependiendo de eso siempre teníamos ese resultado, pero ya con algo que estaba predispuesto. Con la inteligencia artificial lo que hemos pasado es que le seguimos dando a través de esos algoritmos los mismos colores a la máquina, pero ya nosotros no le damos el resultado, sino la máquina es la que va a definir o a decidir por nosotros cuál va a ser el resultado dependiendo de las circunstancias que haya. Entonces esa es la inteligencia artificial, una máquina que está tratando de imitar, oígase bien, imitar lo que es el ser humano. Lo vimos el sábado pasado, ya le digo, de cómo esto se estaba presentando en muchos aspectos de la vida. Se presentaba tanto en el teatro, en el cine, en la medicina, en las leyes, en la arquitectura, en el dibujo, en el diseño, en todas las gamas que usted quiera mirar, se está presentando esto. Mencionamos la semana pasada que eso iba a arrebatarle el trabajo a una gran cantidad de personas. Y la gran preocupación del ser humano siempre es pensar, bueno, pero ¿cómo así? ¿Nos vamos a quedar todos sin empleo? ¿No vamos a hacer nada? ¿Qué va a pasar con la economía mundial? Mire, la respuesta es simple. Esto no va a pasar dentro de un año. O sea, la inteligencia artificial es algo que se va a estar implementando día por día. Hoy tenemos unas cosas pequeñas, seguramente en un año tendremos algo. Eso va a ser paso a paso. Eso no quiere decir que usted mañana lo van a llamar de la compañía y le van a despedir porque ya no hay trabajo. No, eso no es así. Porque eso va a tomar un tiempo, de todos modos, esas implementaciones. Miremos lo que pasó con el Internet. El Internet cuando apareció fue una gran maravilla y muchos dijeron que sí, y de hecho muchos trabajos desaparecieron. Ustedes recuerdan los carteros que eran la fuente principal, los que distribuían correos, pues toda esa gente desapareció, esas casas que se dedicaban a eso, ¿no? Y llegó el Internet. ¿Cuánto tiempo llevamos con el Internet desarrollándolo para tratarlo de aplicar dentro de la humanidad?
pues estos son como 40 años por lo menos, 50 años casi, en que llevamos implementándolo. Entonces eso no es de la noche a la mañana que los cambios van a suceder. Con esto de la inteligencia artificial, seguramente va a pasar lo mismo. Esto no va a ser de la noche a la mañana o que el año entrante de pronto habrán muchos cambios, sí, porque la tecnología ha avanzado. Si el Internet se demoró 40 años en estar ya casi en todos los hogares del mundo, yo imagino que la inteligencia artificial tardará unos 20 años, porque de todos modos esto va a ser mucho más rápido. Pero nos tenemos que acondicionar a esas situaciones. Entonces, para que tengamos en cuenta, no es que la inteligencia artificial nos vaya a dominar de aquí a un año y que ya no tengamos escapatoria, no. Son cosas a las cuales nos vamos habituando. Es más, nos iremos habituando porque si nosotros nos damos cuenta, el mundo ha estado realizando cosas para implementar ese fenómeno de la inteligencia artificial. Porque esa inteligencia artificial necesita una serie de hechos también que ocurran. Por ejemplo, ustedes saben que se está aplicando lo de la red 5G, ahora ya van en el 6G y demás. ¿Para qué? Obviamente porque esta inteligencia artificial va a trabajar sobre eso. Entonces son piezas que se van a ir juntando. La realidad virtual, esa no funciona ni va a funcionar solamente allí sola, no. Entonces son elementos que se han venido creando, ¿no? Y en un tiempo no muy lejano, todos esos elementos los van a juntar y eso es lo que va a formar la realidad virtual. Entonces esto es paso a paso, donde irá yendo, pero como les dije al comenzar la reunión, es cosa de que nosotros como iglesia nos vayamos adaptando y viendo cómo la iglesia puede influenciar también sobre esas cosas. Eso es lo más importante. Ya miraremos más adelante otras cositas acerca de la inteligencia artificial. Por ahora, siga, pastor. Y antes de hacer algún otro comentario, le voy a dar cambio al hermano Richard para que, porque estaba protestándome que por qué no le había dado cambio a él primero y bueno, entonces vamos a dejar que el hermano Richard pues Ay, muchas gracias. dijo que estaba aprendiendo ya la moto, que estaba arrancando. Casi se me apaga, pero bueno. No, mira, eh, hay algo muy importante sobre estos temas, es que no debemos olvidar que la inteligencia artificial es una herramienta, ¿cierto? La inteligencia es poderosa, ¿cierto? Pero ha sido desarrollada en este momento, como lo dice Jairo, es para brindarnos unos servicios, ¿cierto? Muchas aplicaciones beneficiosas, pero también debemos tener en cuenta que aquella IA tiene que plantearse soluciones éticas, soluciones sociales, ¿cierto? Entonces, como es tan poderosa que los seres humanos han desarrollado esta herramienta es para imitar las capacidades mentales, ¿cierto? De las personas. Entonces, toca resaltar que, primero, la IA no tiene ni conciencia ni emociones, ¿cierto? Y puede realizar tareas complejas, que algoritmos súper grandísimos, ¿cierto? Que un humano podría tardar muchos años en hacerlo. Entonces, son útiles en una variedad de campos, ¿cierto? Como cualquier otra herramienta, es importante considerar cómo se va a utilizar, ¿cierto? Y cuáles van a ser sus implicaciones para nuestra sociedad, para el tiempo en que está siendo desarrollada. Como está siendo desarrollada por los humanos, pues tiene su límite. Pero quiero ver qué dice la Biblia respecto a esto, ¿cierto? Vamos a la parte que nos interesa como tal. Si vemos, la Biblia no menciona directamente el concepto de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ese es un concepto que se desarrolló mucho después de que se redactara la Biblia, ¿cierto? De que los aquellos hombres que Dios utilizó para que se escribiera la Biblia, no estaba ese concepto. Pero en muchas visiones de aquellos hombres veían, ¿cierto? Veían en esas visiones cómo iba a ser el futuro como tal. Dios les permitió ver cómo sería ese futuro, pero no había las palabras, ¿cierto? Concretas para decir
como lo tenemos hoy, que es la inteligencia artificial, ¿cierto? Igual podemos ver muchísimas referencias bíblicas relacionadas con la tecnología, relacionadas con muchas creaciones humanas, ¿cierto? Recuerde que desde la antigüedad, desde muchos años atrás, ¿cierto? El hombre quiere parecerse a Dios, ¿cierto? Se llena, y lo tremendo de esto, iglesia, es que el hombre se llena de arrogancia, ¿cierto? Empieza a crear cosas, a construirlas, posiblemente, pues a Dios no le va a gustar estas cosas. Tenemos varios ejemplos en donde Dios se ofende de cómo el hombre quiere ser o llegar como ser como él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el primer libro en donde lo encontramos en el libro de Génesis es la Torre de Babel, ¿cierto? Todos conocemos esta historia de la construcción de la Torre de Babel. Ahí vemos que se aplicó la tecnología. ¿En qué sentido? ¿Cómo podría construir? ¿Cierto? Poner los ladrillos de tal tamaño, todos, el ángulo, cómo tenía que estar las bases de esta torre, ¿cierto? Entonces ahí ya se estaba aplicando una cierta tecnología. Vemos que también está la creación y dominio sobre la naturaleza, en donde también Dios da a la humanidad la responsabilidad de tener el dominio sobre la creación, ¿cierto? Sobre la administración de la tierra completa. Lo que está hablando Jairo y el pastor, pues la sabiduría y el conocimiento, ¿cierto? Allí se menciona la importancia de tener esa sabiduría y conocimiento, pero para hacer el bien, no el mal. Hoy posiblemente recordamos que, que Dios hizo la creación perfecta, pero por la manipulación, ¿cierto? De nosotros, de tener esa arrogancia, vemos que actualmente creamos cosas que ojalá, bueno, no sé, en este momento están ofendiendo a Dios, ¿cierto? Como antes estaba la Torre de Babel, como antes estaba todas esas cosas, hoy estamos haciendo cosas que posiblemente, como dice el pastor, nos ha enseñado, otra vez el ciclo vuelve a suceder. Hoy estamos con la clonación, iglesia, ¿cierto? Para ustedes es una palabra muy familiar, ¿cierto? La manipulación del ADN, o sea, nos estamos metiendo en terrenos que a Dios no le está gustando, ¿cierto? Y con tanta tecnología, pues ahora aparece la inteligencia artificial, ¿cierto? ¿Qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. Entonces, allí nos damos cuenta que todas estas creaciones, si no tenemos ética, si no tenemos de verdad ese desarrollo para hacer las cosas bien, ahí es donde Dios va a poner un límite sobre todas estas cosas. Llega la manipulación de la élite, de personas, no sé, de personas que no quieren dar a conocer las cosas bien de Dios. Allí es donde esta herramienta, que puede ser beneficiosa, Satanás también va a tener sus personajes para que sea manipulada, no de la buena manera, sino todo al contrario, ¿cierto? ¿Qué dice Hebreos 8:1 y el 5? El punto principal es el siguiente. Tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios majestuoso en el cielo. Y el 5 dice, ellos sirven dentro de un sistema de adoración que es solo una copia, una sombra del verdadero que está en el cielo. ¿Cierto? Pues cuando Moisés está por construir el tabernáculo, Dios le advirtió lo siguiente, asegúrese de hacer todo el modelo que te mostré aquí en la montaña. Aquí nos damos cuenta que Dios nos da la sabiduría, pero siempre sea para agradarle a Él, ¿cierto? Para glorificar lo que Dios ha hecho y ser buenas administradoras, buenos administradores con lo que nos dio. Adicionalmente, dice en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza,
y señoré en los peces del mar, en las aves, en los cielos, en las bestias y en todo animal, ¿cierto? Aquí nos demuestra que fuimos creados a imagen de Dios y tenemos el privilegio de ser administradores. Pero quiero indicarles que así como esta herramienta es para muchos beneficios, también va a llegar alguien que pueda manipularla. No sé, pastor, si podemos ingresar de una vez a la parte apocalíptica o tiene algo que comentar Sí, sobre este inicio. sí, antes de pronto de mirar esa partecita, me gustaría de que analizáramos algunas otros aspectos que me parecen fundamentales, me parecen cruciales a la hora de hacer este análisis. Concuerdo perfectamente que el tema de lo de los inventos, llamémoslo de alguna manera, de que la ciencia avance, de que la tecnología avance, no, de por sí no es malo, ¿no? Definitivamente nuestro mundo cada día va avanzando en diferentes aspectos y los inventos de alguna u otra manera nos han facilitado muchos aspectos en cuestiones de nuestra vida, ¿no? En nuestro día a día. Seguramente que no sería lo mismo si hoy en día no tuviéramos, por ejemplo, la forma de comunicarnos a través de las redes sociales como hoy en día lo hacemos. Seguramente no sería lo mismo si no tuviéramos la cantidad de transporte o de aparatos que nos ayudan a transportarnos de un lugar a otro. Seguramente no podríamos estar enterados de muchos de los aspectos o cosas que ocurren en diferentes partes del mundo si no existiera la tecnología y la ciencia avanzada, ¿no? Y en ese sentido coincido completamente con lo que el copastor dice. Más sin embargo, hay algo que sí me parece de todas formas fundamental y que Richard lo dijo hace un momento y que yo también de alguna manera lo mencioné en el versículo de Eclesiastés. El problema es en manos de quién cae esto. El problema es quién va a tomar, digamos, la posta de cada uno de estos aspectos. Inclusive estuve mirando algunos comentarios de algunas personas, llamemos célebres a nivel del mundo, que hablan sobre esto de la inteligencia artificial. Voy a mencionar solamente tres que encontré ahí y que se las quiero compartir a ustedes. Por ejemplo, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, eh, algo de lo que dijo este año, el 4 de mayo más específicamente, dijo, comillas, la inteligencia artificial es una de las tecnologías más poderosas de hoy y podría mejorar la vida de las personas. Y creo que es más o menos lo que estábamos hablando hasta este momento. Más sin embargo, mire lo que dice. Al mismo tiempo, tiene el potencial de aumentar drásticamente las amenazas de seguridad, violar derechos humanos, de violar la privacidad y debilitar la confianza pública y la fe en la democracia. Comentado por esta señora Kamala Harris. Hay un médico, también entiendo que es una eminencia, el señor se llama Frederick Pederspiel, del BMG Global Health, dice, aunque la inteligencia artificial ofrece soluciones prometedoras en el cuidado de la salud, también presenta una serie de riesgos para el bienestar de los seres humanos y su salud. El New York Times, el periódico más importante de los Estados Unidos, algo de lo que publica también de este año, a comienzos de este año, refiriéndose a esto, dice, ya es posible usar la inteligencia artificial para esparcir información, incluso falsa. Y aquí hablamos justamente, ¿en qué manos puede caer? Pronto podría acabar con muchos puestos de trabajo y según algunos expertos en el campo de la tecnología, en algún momento hasta podría poner en riesgo la humanidad. Solo el tiempo lo dirá. Estos son tres comentarios que, como le digo, encontré ahí y me pareció bueno poderlos compartir. Más sin embargo, hay un versículo que también lo quiero que lo tenga usted en cuenta. Está en Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Y mire lo que dice este pasaje. Dice,
hay un camino que al hombre le parece correcto, que al hombre le parece bueno, que al hombre le parece perfecto, pero al final lo lleva a la muerte. Yo siempre analizo las cosas desde las dos aristas, desde los dos lados. Y como le digo, y tomo los comentarios que han dicho tanto el copastor como el hermano Ricardo, y veo en los dos un razonamiento lógico y un razonamiento que efectivamente lo puedo compartir. Por un lado, sí, como lo dije, la tecnología en la medida que vaya avanzando, sí, nos hace más fáciles varias cosas, nos hace más sencillas algunas cosas, pero como lo mencioné en algunos comentarios de los que encontré ahí, el problema es para qué lo van a utilizar. El problema es en dónde le van a dar uso. El problema es para qué finalmente eso puede ser utilizado. Si es utilizado para cosas buenas, maravilloso. Pero el problema es cuando cae en manos de personas que lo que buscan es dañar eh, lo que es el ser humano. Y algo que ha ocurrido, y con esto le doy otra vez cambio al copasto, algo de lo que ha ocurrido, no de ahorita, históricamente. El ser humano siempre se ha llenado de ansias de poder. Siempre ha querido tener poder. Históricamente, usted encuentra culturas, diferentes partes del mundo, hoy en día naciones, y dígame si no hay siempre una ansia de poder. Y siempre queremos tener la herramienta más avanzada, el arma más avanzada, la ciencia más avanzada para poder tener subyugados a otros. Y ese para mí es el gran problema. Ese para mí es el tema que, digamos, uno tendría que tener en cuenta a la hora de mirar, como les digo, desde los dos ángulos, cosas como esta. Copastor. Ese punto que usted está mencionando ahí, acerca de para qué ciertas cosas son creadas y cómo el ser humano le da una mal uso a eso lo vemos muy reflejado en muchas cosas. ¿Ve? Hay un premio que se da anualmente muy famoso, yo creo que ustedes lo han oído escuchar, que es el premio Nobel. Alfred Nobel fue un personaje el cual inventó hace muchos años lo que fue la dinamita. Resulta que en ese tiempo eh, los mineros que trabajaban debajo de la tierra escarbando y sacando esto no tenían las mejores condiciones y no habían tecnologías como las de hoy en día que son sofisticadas, digamos, en algunas cosas, ¿no? Entonces era muy difícil y muchos mineros morían y no solamente que era, sino que era un trabajo supremamente duro. De hecho, a muchos de los convictos los enviaban a trabajar, era en las minas, eran sus castigos en ese tiempo. Viendo esta situación, Alfredo Nobel, que era un químico, decidió ver la forma en que cómo podía ayudar a ese tipo de personas y a la humanidad. Y fue cuando le surgió la idea de inventar la dinamita. Él fue el creador de la dinamita. Una historia un poquito larga, yo solamente la estoy tratando de resumir. Inventa la dinamita y obviamente la pone al servicio de aquellas personas, de los mineros y esto. Sin embargo, al acercarse las primeras guerras, porque la humanidad siempre ha vivido en guerras, ¿no? Empezaron esa dinamita a usarla para disparar cañones, para disparar armas de fuego, los rifles en ese tiempo que eran los que estaban de moda. Es decir, la dinamita empezó a usarse en términos que no le favorecían a la humanidad, sino era en guerras, en muertes. Eso causó tal dolor a Alfred Nobel que se dio cuenta que el invento que él había buscado que fuera un beneficio para la humanidad lo estaba explotando en una forma distinta. Ahí es cuando nace el premio Nobel. El primero que existió fue el premio Nobel de la Paz. Y él empezó a entregar lo que fueron sus ganancias a través de ese invento. Las ganancias empezó a repartirlo a la persona que durante un año trabajara por la paz del mundo. Ahí surgieron los premios Nobel. Hoy en día una cantidad de premios Nobel, esos se dan anualmente, se dan en medicina, en literatura, en filosofía, en muchas cosas se dan los premios Nobel, pero ese es el origen. Y eso es para corroborar lo que está diciendo tanto el pastor como nuestro hermano Ricardo.
Las cosas en su naturaleza pueden ser buenas, muchas pueden ser buenas. Esto de la inteligencia artificial puede ser muy bueno, pero vamos a saber hasta dónde va a ser esto aprovechado por el ser humano o hasta dónde va a ser aprovechado por gentes perversas que no lo quieren hacer. El pastor lo mencionó en su momento. Lo que habló la señora, esta Cámara de los Estados Unidos. Esa es una posición que está totalmente de acuerdo con lo que dicen los especialistas. La inteligencia artificial es buena para el ser humano, pero qué peligro. Yo creo que más adelantico yo les muestro, si no puedo en el próximo programa, les muestro incluso que hubo un grupo de 6 personas de los grandes gurús, ¿no? De lo que son las tecnologías, encabezados por Elon Musk, quienes se decidieron reunir y decir que la inteligencia artificial tenía que hacer un paro porque era un peligro para la humanidad. Entonces nos estamos dando cuenta que ellos mismos toman conciencia de que lo que nos viene es algo grave y hay que tomar ciertas medidas para eso. Lo otro, ¿qué puede provocar la inteligencia artificial? Mire, si hoy en día nos envían mensajes todos los días de engaños, de fraudes, de una cantidad de mentiras, de fake noticias falsas, de guerras en un lado que no existen, de odios que no existen, levantan falsos testimonios de personas. Es decir, vivimos en una guerra así y digamos que son perseguidas ciertas personas porque a través del internet hay una persecución a esos tipos de personas que crean falsas expectativas y falsas noticias. ¿Qué será cuando una inteligencia artificial esté, que es un computador que no se sabe de dónde va a empezar a salir un poco de noticias? Seguramente pueden crear fácilmente un desfalco a nivel mundial en los bancos, provocar accidentes de aviones, de carros, de lo que sea. Entonces es un peligro la desinformación en manos de máquinas, que es realmente lo que está pasando. Por eso es el peligro de la inteligencia artificial. Todas esas cosas son las que están tratando de tomar en cuenta para algún día evitar que esos problemas surjan. Esto de la inteligencia artificial está muy, muy apegada, y lo mencionó nuestro hermano Ricardo, al hecho de que el ser humano siempre ha querido ser superior a lo que es. Es como si nosotros como humanos siempre digamos, o el ser humano siempre diga, somos imperfectos. Entonces parece que nosotros quisiéramos crear y crear cosas para perfeccionarnos a nosotros mismos. No solamente con la clonación, sino en muchas cosas. Eso está, mire, desde el mismo Génesis. Y Satanás lo sabe y se ha valido de esa situación. Dígame qué fue lo que le dijo a Adán y Eva allá cuando estaban. En pocas palabras lo que les dijo es que si ustedes se comen de ese fruto, ustedes iban a ser inteligentes. Ya no van a ser unos seres ahí cualquiera, sino van a ser superiores. Su conocimiento va a ser mayor. Y el ser humano cayó, Adán y Eva cayó. O sea, el ser humano siempre ha querido ser superior sobre otras razas. ¿Qué pasó con la Segunda Guerra Mundial cuando Adolfo Hitler quería imponer la raza aria ante el mundo? Pues lo único que quería era poner que una civilización que fuera superior a todas. En general siempre ha pasado eso dentro de nuestras pequeñas sociedades. Si usted lo mira dentro de la pequeña sociedad, el ser humano siempre pretende que el ser humano sea un poco mejor. Es decir, nosotros queremos ayudarle a Dios y hacer que el ser humano sea superior. De hecho, hay alguno, y esto me presentó una controversia, que dijo que en la misma Biblia, en el fondo, hasta Dios utilizaba eso, de pensar de que el ser humano fuese superior o que fuese mejor. ¿Y cómo ellos lo demuestran? Dicen, mire que el pueblo de Israel, ¿qué era lo que decía el Señor cuando sacó a Israel de Egipto? No te juntes con esos pueblos porque ellos adoran dioses malos, porque ellos hacen cosas mentirosas, porque ellos hacen esto y aquello. Entonces, si ustedes se juntan con eso, la raza va a perder su valor. Entonces, ellos juzgan que mire que desde ese punto de vista, mirándolo, hasta mismo Dios buscaba de que la raza humana que él tenía fuera superior en cierto modo. No sé, eso que hay la controversia, lo que usted quiera decir. Solamente lo muestra es que el ser humano siempre ha querido o ha procurado
ser superior, sentirse superior a lo que realmente es. Y esto que está buscando con la inteligencia artificial es tratar de llevar al ser humano a un punto más alto, llegar casi, como lo mencionó nuestro hermano Ricardo, como a un Babel, pensar que nosotros podremos alcanzar un día a la altura de Dios. Qué errados a veces somos en esas situaciones. Siga, pastor. Richard, prende la moto, por favor. Muchas gracias. Realmente, antes de enfocarnos sobre precisamente quién va a tomar mano negra sobre esta valiosa herramienta, algo que tocó el copastor es, venga, hoy en la actualidad, muchas de las personas o varios de nosotros alguna vez pensamos, venga, esto va a ser muchísimo tiempo en un futuro no muy lejano, pero va a pasar muchos años. Realmente Hollywood, realmente la televisión, realmente todo, las redes sociales, la internet, nos están programando, nuestra mente está programada, ¿cierto? Así como lo está haciendo el calendario del 2030, ¿cierto? De la ONU y todo esto, en donde vemos un futuro muy cercano, no alentador, que es el 2030, ¿cierto? En donde se va a acabar el petróleo, ¿cierto? Va a llegar el límite, donde las personas de otros géneros van a tener, entre comillas, sus derechos y todas estas cosas. Pero uno dice, ¿cómo pueden obtener tanta información? Iglesia, tengamos entendido que algo que van o que siempre han dado apuntando es a nuestras mentes, ¿cierto? Como les indiqué primeramente, ¿qué es lo que primero va a tomar para desarrollar bien lo que es la inteligencia artificial? Es nuestras mentes, nuestros gustos, nuestros nombres, nuestro ADN, nuestros gustos, nuestra fe, ¿cierto? Allí es donde nos hackean nuestras mentes, ¿cierto? ¿Cómo ustedes pueden, y no vayamos mucho tiempo, antes nos acordábamos de varios números de celular, de teléfono, ¿cierto? Hoy quiero preguntarles, ¿cuántos números usted se sabe? ¿Se sabe el de su mamá? ¿Se sabe el de sus papás? ¿Se sabe el de su hermano? ¿O fácilmente coge el celular y ve el, el, los números guardados? Nuestra mente ahora es perezosa y eso es lo que nos tienen, a lo que nos someten estas élites, ¿cierto? Para lo que decía el pastor, para tener un control, para tener poder. Y a lo primero que le apuntan es a nuestras mentes. Entonces ustedes se preguntarán, venga, pero ¿por qué? ¿De dónde van a obtener toda esta información? Alguna inteligencia artificial que está funcionando, ustedes muy bien saben que es el Siri, ¿cierto? Que es el ayudante del iPhone, de todo el sistema de iOS, ¿cierto? Eh, También lo de Google, también lo que es la ayuda de Microsoft, ¿cierto? Todas estas cosas que uno lo ven tan bonito y que Alexa ayuda, pon citas, agrégame las tarjetas de crédito, pon mi nombre, mi RH, toda esta información, ténganlo por seguro que la está obteniendo una gran computadora, ¿cierto? Y no solo esos datos sencillos, sino también porque se inventó lo de la interfaz de la facial, para saber también el rostro. Todo eso, ténganlo por seguro, no, que no lo guarda solo su celular, sino también todos esos datos van a una especie de servidor. Entonces, ténganlo por seguro que hasta nuestra ubicación ya la tiene. Entonces, todas estas habilidades va a llegar hasta que algún ser o alguna élite, algún gobierno la pueda emplear para mal, ¿cierto? Eh, el sometimiento, esas ganas de poder, ¿cierto?
estas cosas que, o sea, es increíble. Recuerdo que con los chicos del Faro decíamos cómo nos pueden encerrar a nivel mundial cuando llega en el 2020 una pandemia. Y sí, fácil, nos encerraron en nuestras casas sin decir nada, pero ya nuestras mentes venían hackeadas para que no nos diera duro y hiciéramos caso. Ahora, nosotros podemos, puede llegar el momento en que nosotros, como lo hizo el pueblo de Israel con una serpiente, adorar un robot. Esa es la pregunta, iglesia. Podemos llegar hasta cierta ignorancia en donde nosotros podemos llegar a que un robot nos hable bonito de lo que nos queramos escuchar y nos pueda dominar, ¿cierto? Es algo que debemos tener en cuenta porque la manipulación, desde, como lo dice el copastor, desde el Génesis está, ¿cierto? Y debemos entender que estos mensajes, que lo que Dios quiere que nosotros hagamos es abrir los ojos y quitar ese velito de mucha ignorancia que tenemos y no ver cosas que, uy, que la tecnología es del diablo. No, debemos comprenderla y debemos saber aprender a manejarla para que no nos manipule, ¿cierto? Entonces tenemos que tener el conocimiento. ¿Cuál es el eslogan del Faro? Y la verdad os hará libres. Pastor. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, así es. Mire que hay una cosa, y por eso anteriormente no dejé que Richard nos hablara todavía de las cuestiones apocalípticas. Yo sé hacia dónde él presumo quiere ir, pero no lo dejé antes por una sencilla razón. Él menciona algunos aspectos y yo quiero complementar otros precisamente bien interesantes en ese sentido. Richard remata su alocución hace un momento diciendo, ¿será que llegaremos a adorar, por ejemplo, a un robot? Bueno, el fin de semana pasado, bueno, antes de mencionar mi comentario, solamente permítame hago un paréntesis. Las personas que quieran colocar sus comentarios a través del WhatsApp, a través del Face, los estamos ahí leyendo. Yo sé que ya, por ejemplo, hay algunas personas que los han colocado ahí, entonces en breve los estaremos leyendo, pero definitivamente sus comentarios son importantes en lo que son estas transmisiones, lo que usted quiera aportar, si tiene inclusive algunas ideas referentes a esto, son bienvenidas para poderlas mencionar. Ahora sí, regreso a lo que les quería decir. El fin de semana pasado, el copastor lo que fue el Cafecito con Jesús, presentó alguna herramienta de la inteligencia artificial que pues, tenía la capacidad de hacer diferentes aspectos. Uno de ellos, que él inclusive lo hizo ahí para que nosotros nos diéramos cuenta cómo funcionaba esta situación, fue que la máquina en ese momento creó una alabanza con diferentes ingredientes, ¿verdad? Él inclusive le dijo, quiero que la canción diga esto, que vaya en alusión a Dios, e inclusive le dio una tonalidad por la cual quería que la canción fuera tocada. La primera pregunta que quiero hacer en ese sentido y que quiero dejar ahí en el aire, vuelvo y digo, complementando lo que dice Richard, si llegaremos a adorar a una máquina, es cuánta de la música que nosotros podemos recibir, que aparentemente es música creada para Dios, realmente sí lo es. Porque no crea que ese descubrimiento solamente lo tuvo el copastor o que solamente nosotros lo vimos hasta el fin de semana pasado. Estoy seguro de que muchas compañías, estoy seguro de que muchos artistas, estoy seguro de los que son mediáticos en este mundo han utilizado ya este tipo de cosas para precisamente mantenerse en vigencia. Y la demás gente que hace, ¿sí? Como borreguitos, repetimos las mismas canciones, las mismas letras. Eso es una cosa. La segunda que quiero mencionar es que algo que inclusive también he estado leyendo y me encontré precisamente en esto de la inteligencia artificial,
Es que algo de lo que ellos sostienen o sea, los que manejan buena parte de este tipo de innovación, llamémoslo de alguna forma, es que la Biblia está errada, que la Biblia fue mal escrita, que la Biblia tiene bastantes deficiencias. Una de ellas es el hecho, por ejemplo, de que a Dios siempre se le coloca en la posición de hombre. Y acuérdese que hoy en día, de hecho, ¿cuál es la película más publicitada en el mercado hoy? Sin comentarios, no lo vamos a decir, pero usted sí ya la sabe. Habla claramente de lo que es la hegemonía matriarcal sobre el hombre. Yo no voy a entrar en ese campo de decir es que el hombre tiene que ser o es que la mujer tiene que ser, pero lo cierto es que Dios sí dio un orden a las cosas. Es que Dios sí creó las cosas con cierta forma, con ciertas circunstancias y situaciones y con cierta manera coherente de cómo deberían funcionar las cosas. El ser humano no le pareció eso. Las Biblias, porque ya sé, yo ya he leído que hay algunas que ya han venido reformando. Por ejemplo, hay algunas en las que ya no se le llama al Señor el Eterno, Pastor, el Poderoso, sino pastor, se le dice qué pena la interrumpir. Eterna o la Gran Poderosa. Hoy en día, digamos, la humanidad o de alguna manera la gente o las hegemonías, los que lideran de alguna manera el mundo, parece ser que nos han querido meter como en una competencia, ¿no? En una competencia entre hombres y mujeres. ¿Cuál es mejor? ¿Cuál tiene más capacidad? ¿Cuál puede liderar? ¿Cierto? Y ahí empezamos a tener problemas en esto porque si yo me voy directamente a la escritura, a la Biblia, el Señor dice que cuando creó al hombre y a la mujer, lo hizo con el objetivo de que fuéramos un solo cuerpo, de que fuéramos un equipo, de que fuéramos un solo grupo. E incluso el mismo Señor en versículos más adelante en el Nuevo Testamento dice, ¿acaso una persona repudiará a su mano por ser mano o a su ojo por ser ojo o a su pie por ser pie? Y hace una clara alusión precisamente a que nosotros debemos funcionar como eso, como un equipo entre hombres y mujeres. Pero hoy tristemente nos han enfrascado, vuelvo y le digo, es en una competencia. Mirar cuál es el que tiene la capacidad, cuál es el que es mejor, cuál es el que puede hacer esto o aquello o lo demás allá. Yo sé que muchos probablemente dirán, no, pero es que hasta el día de hoy el patriarcado siempre ha tenido el dominio sobre lo que es la raza humana, llamémoslo de alguna forma. Como le digo, no voy a entrar en esa discusión ahorita, porque pues ese no es realmente el tema de esta noche. Pero lo que sí le quiero decir es que al cambiar algunos aspectos de la escritura de la Biblia, por ejemplo, de que el Señor ya no sea un señor, sino sea una dama, de que ya, digamos, por ejemplo, personajes como Abraham, como Moisés, en fin, David y todos los que usted quiera, no se les coloca como hombres, sino en algunos casos o mujeres o un personaje neutro. Obviamente estamos hablando del LGTBI, ¿cierto? Automáticamente las cosas cambian drásticamente. Y a lo que dice Richard, ¿será que llegaremos entonces a la adoración de una máquina? No le quepa la menor duda, Richard. Así como va el mundo encaminado, definitivamente sí lo van a lograr. Porque por eso les decía, alabanzas que ya son creadas por máquinas, música que ya es creada por máquinas, gente que ya sigue es a través de artistas, artistas, no ministros, artistas, no ministros de Dios, artistas, gente que ya sigue es artistas, gente que ya digamos dice estoy de acuerdo con lo que están, con los cambios que se está haciendo en la escritura, pues hombre, ¿hacia qué mundo vamos encaminándonos? ¿Hacia dónde va verdaderamente el cristianismo? Yo sí pienso que hay una decadencia enorme. Copastor. Eso que menciona acerca de que
Claro, ya se están creando música, artistas y todo que no existen, sino que son robots. Mire que eso usted lo puede entrar ahí en YouTube, entre usted y busca nada más inteligencia artificial y usted lo verá. Hay gente que ya creó música, que está viviendo de eso, hay gente que ya creó a través de una cuestión de esta de la inteligencia artificial, ya ha creado páginas, cuentas de YouTube, esas cuentas de YouTube muchas veces es hasta donde usted entra, algunas de esas ya ni siquiera son reales, son fakes que ha creado una máquina. Todas esas situaciones, hay mucha gente que está dependiendo ya de eso, como les digo, y ese es el mundo donde nosotros vivimos, y nosotros tenemos que mezclarnos ante ese mundo, no dejarnos coger ventada, porque si no, un día vamos a estar retrasados. Lo que menciona el hermano Ricardo, igual como usted, pastor, de que si nosotros adoraremos una máquina, bueno, de pronto la Biblia sí lo puede mostrar en algún punto y podremos pensar de que sí se adore una máquina. Pero más que adorar una máquina, yo sí le digo es que vamos a ser es dependientes totalmente de las máquinas. Y eso lo estamos viendo desde hoy. Hoy lo estamos viendo como somos dependientes de esas. Mucha gente no puede irse en un celular, tiene que ir pegado a un celular y si no, no puede estar. Tiene que andar con él y no solamente eso, en un tiempo futuro va a depender de lo que le diga el celular, tan sencillo como eso. Anteriormente, y esto fue algo que yo les toqué el otro día, que cuál era la diferencia entre programación y inteligencia artificial. La programación, usted cuando entraba a una página, usted podía elegir su hotel, su lugar de vacaciones, lo que sea, como usted lo gustaba, y ahí existía la programación, porque usted estaba eligiendo y el computador o la señal o lo que sea le estaba regresando, le estaba devolviendo algo que usted quería. La inteligencia artificial no. La inteligencia artificial trabaja en unos algoritmos en el cual ella decide por usted, aunque usted no lo crea. Y si no, mírelo usted nada más. Si usted se fue de vacaciones a las playas de Santa Marta, mire, desde mañana le están llegando entonces invitaciones para las playas de Barranquilla, para San Andrés, para Cancún. ¿Y eso quién lo hace? Usted, pues es una máquina que lo está estudiando, que le está diciendo a usted qué es lo que tiene que hacer. Le está diciendo, ¿a usted le gustan las playas? Váyase para tal playa. Lo mismo la comida. La máquina esa le va a elegir hasta usted qué come. Si ella descubre que a usted le gusta el restaurante de la comida mexicana, después le va a empezar a mandar solamente mensajes de comida mexicana y ella le va a influenciar entonces en lo que usted. ¿Cómo se viste? Dígame si ella no le empieza a mandar cosas referenciadas en lo que usted de pronto ha navegado en el internet. ¿Y eso quién lo hace? Una máquina, una inteligencia artificial que lo esté estudiando a usted. Una máquina que sabe cuáles son sus gustos, qué come, cómo se viste, a dónde va, con quién vive, qué le gusta, qué artistas, qué lee, todo. Y se lo influencia. Entonces esa máquina ya no nos va a dejar pensar, sino lo que nos diga la máquina es lo que actuamos. Ah, no, esta máquina me dice que tengo que irme de vacaciones a tal lado, bueno, vámonos para allá. Ah, que tengo que comer esto, bueno, comamos esto. Ah, que vestimos así, bueno, vistámonos así. El gran problema de esto es que el ser humano va a dejar de pensar. Ya no va a razonar por sí solo. Va a depender de una máquina. Hoy en día ya estamos dependiendo de las máquinas. Y esto va a ser terrible en un futuro. Ojalá, ojalá nosotros, tú y yo, no caigamos en esas cosas, en que nos empecemos a dejar dominar por las máquinas y que ellas sean las que nos definen, incluso hasta nuestra creencia de pronto. Ojalá que eso no llegue a pasar con la iglesia. Siga, pastor. Pero es que mire, nada más, esto lo hemos tocado internamente en cuestiones de lo de la iglesia y algo de lo que siempre hemos procurado de que la gente reflexione y medite un poquito en ese sentido. Es como las cosas, digamos, cambian eh, y vuelvo y digo, no es que la tecnología como tal, y que eso lo comparto con usted, copastor, no es que la tecnología o la ciencia como tal sea mala, ¿cierto? De hecho, recuerde usted que la semana pasada el versículo que yo utilicé para arrancar este estudio hablaba de que algo de lo que al Señor le gustaba era que nosotros pidiéramos sabiduría, ¿verdad? O sea, que algo de lo que nosotros debemos buscar es sabiduría, sabiduría de lo alto, ¿no? Claro está. Eh, pero algo de lo que yo noto, por ejemplo, en el caso, digamos, y mire cómo, hacia dónde
la misma tecnología, las mismas cosas nos van dirigiendo al tipo, digamos, de relación con Dios que ellos quieren, que por eso es que estoy muy de acuerdo con lo que dice Richard. Dese cuenta de que hoy la gente, por ejemplo, después de la pandemia, hay mucha gente que no volvió a la iglesia y simplemente no volvió porque les es más fácil desde la cama prender un televisor y ver un servicio. Cuando la propia palabra del Señor, no lo digo yo, no es que lo diga yo, y perdón el que se sienta aludido, pero pues es que es algo que está en la Biblia, pero el mismo Señor dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Más sin embargo, si usted se da cuenta, el facilismo de las cosas hace de que hoy en día, no, pues simplemente yo me conecto de una forma virtual. Incluso voy más allá. Hay iglesias que aún siendo iglesias, el predicador o el pastor no está en vivo, sino simplemente bajan un telón y empieza a predicar a alguien por ahí. Pregunto, ¿realmente si eso lo veo desde la óptica, ¿cómo lo vería Dios? ¿Sería que eso estaría correcto? ¿Sería que eso estaría de acuerdo? ¿Sería que el Señor diría no, sí, eso es bueno para la iglesia? No sé, tengo mis serias dudas. Richard, tú querías hablar sobre la parte apocalíptica. Entonces voy a darte el cambio para que nos No sé, hables un poquito pastor, sobre sí, eso para ya sí, ir concluyendo. hay como muy poquitos minutos. Yo creo que más bien finalicemos este programa con unos aspectos que voy a hablar y dejemos la parte apocalíptica para el otro porque es un tema larguito y bastante bueno. Ujú. No sé si les parezca mejor. Y Está a bien. ustedes, iglesia, también. Es que esa parte es maravillosa, es súper bonita. Lo Preguntémosle que ahí quiero, a la inteligencia artificial qué dice. no, el chat GPT es fascinante porque hasta me ayudó a hacer estos estudios. Iglesia, realmente, así como yo estoy utilizando el chat GPT a ver y le pregunto, oiga, si existe un Dios, la misma inteligencia artificial en los datos del 2021 hacia atrás dice, claro que sí, sí existe, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todavía tiene ética, todavía hay personas que lo están haciendo bien, ¿cierto? Va a llegar el punto en que ya va a llegar a que diga que no, no. Esperemos que no sea tan pronto. Sigo con la programación de nuestra mente. Mi iglesia, es que la tecnología lo que está haciendo es una gran big data. Publio precisamente me hizo acordar que todavía la inteligencia artificial no está tan robusta porque todavía no ha salido al comercio o en sí los computadores cuánticos. Pero ténganlo por seguro que ya están trabajando y que nosotros no lo veamos no significa que no existe, ¿cierto? Ujú. Ya existen, pero posiblemente, ¿cuál es el camino para abrirle a estos grandes computadores? Pues tiene que hacer una base de datos gigantesca con todos los gustos, con todo lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y hay herramientas que ustedes están utilizando, y no ustedes, perdón, nosotros estamos utilizando. ¿Ustedes nos han dado que Netflix busca el contenido que a ustedes les gusta? Ujú. Al crear una cuenta dice sus gustos. Spotify, lo mismo, ¿Y ¿cierto? YouTube también? YouTube también son los gustos. Y, por ejemplo, escucho música gospel y sale un listado de todas las canciones y, oiga, todas las me gustan y es solo poner y él mismo reproduce. Muy bien, ¿cierto? Nos programaron nuestras mentes para escuchar robots como lo dice el pastor hoy en día. ¿Qué pasa con el autotune? Cualquier persona ronca que no sepa nada de música, hoy en día puede cantar gracias a ello. Es un robot, es una computadora escuchándola, ¿cierto? Y el ritmo lo mismo, ese beat, ¿cierto? Es lo mismo siempre. ¿Qué me pasa? Hay algo y qué pena, pastor, ponerlo de ejemplo. Como me dice el pastor ayer, no, es que se murió José Luis Perales. Oiga, en la noche tuvo que llegar el man a desmentir esa poca de noticias falsas que había.
Y algo tan sencillo como es eso, O sea, imagínense o sea, cuando empieza, ¿usted también lo engañaron, Richard? no señor, no señor, imagínense cuando empieza a haber todas esas malas noticias, ¿cierto? A nivel mundial, sino más ahora con esa pequeña Big Data que hay, nos están llenando la cabeza de falsas noticias. ¿Cómo va a ser de verdad una inteligencia artificial, ¿cierto? En su máximo esplendor. Hoy en día también trabajamos con chatbots. Si ustedes llaman a la EPS, si llaman a entes gubernamentales, ¿qué le contesta? Un robot, ¿cierto? Ya están programados para que hablen con ustedes las necesidades que se hacen. Entonces, hoy en día estamos ayudando a abrirle camino a esa gran máquina, que va a llegar el momento en que como nos gusta que nos endulcen el oído, nos gusta que si usted ora, si usted ayuna, va a tener buena plata. Si usted ayuna, a endulzar el oído así que va a ser las bendiciones, pero cuando nosotros no entendemos que la gran bendición es que Dios esté con nosotros, no por plata, no por la casa, no por esas cosas materiales, sino porque la salvación es nuestro mayor regalo, téngalo por seguro que nos siguen envolviendo y endulzando el oído como, como, como para hacernos caer fácilmente, ¿sí me hago entender? Entonces, estamos abriendo el camino para que una máquina de verdad le va a ser muy fácil decirle, oiga, usted es muy espiritual y no los vamos a creer. ¿Qué pasó con la iglesia? Como dijo el pastor en el programa anterior. Le habló una máquina, un robot. Claro, como todo el mundo ya sabía que era un robot, dijo, no, es que eso es frío, es un mensaje muy frío, es un mensaje que no llega al corazón. Pues claro, es una máquina. Pero ¿qué pasaría si no le hubiesen dicho nada a la gente? Se lo cree, se cree en el mensaje, ¿cierto que sí? Entonces, iglesia, debemos estar preparados. Ahora, una noticia que todo el mundo sabe, porque la NASA llega a tener que salir a nivel global a desmentir lo de los ovnis. Y no a desmentir, a decir, oiga, sí hay movimientos por allá en el espacio de objetos no identificados. ¿Qué se están inventando para hacernos caer en una mentira? Ya caímos en el 2020, digo, o sea, nosotros, cuando de 1999, cuando pasó ese milenio a 2000, lo primero que dijeron fue que los computadores iban a explotar porque iba a haber un cambio de milenio y toda la gente estaba asustada. No, que en la hora 11, 2.59, mejor dicho, iba a ser el fin del mundo. En el 2006, que los aztecas, el fin del mundo de no sé qué, de Nostradamus. Iglesia, nos estamos comiendo unos cuentos vivitos, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a ser el futuro de verdad de unos computadores cuánticos donde la inteligencia artificial esté en su máximo resplendor y que sepa todos los gustos de cada uno de nosotros, que le diga a usted, Ricardo Ella, usted es de sistemas, a usted le gusta tal cosa, y uno dice, wow, este sí va a ser, este es el personaje. Entonces, iglesia, que estos mensajes sean para abrir la mente, no de abrir la mente en cosas malas, sino de dar sabiduría, de saber y pedirle al Señor, más que la plata, más que todas esas cosas que sí son importantes para nuestra vida, pero el conocimiento por parte del Espíritu Santo a nuestras vidas, ¿cierto? Va a llegar el momento en que no tengamos que pedir, Señor, que no falte nuestro alimento para mañana, que no falte la provisión, sino que va a llegar el momento en que, uy, Señor, que tu presencia no se aleje de nosotros. Porque el mayor infierno no es estar en el infierno, sino saber que no, que se vamos a cerrar los ojos y que el Señor no va a estar ahí. Uy, yo creo que ese va a ser lo peor. Entonces, iglesia, que Dios de verdad nos guarde y que lleguemos y tomemos de verdad y le pidamos al Señor ese conocimiento y esa sabiduría que Él sabe que si lo pedimos, Él bondadosamente nos va a iluminar. ¿Vale? Muchísimas gracias y bueno, yo creo que me despido. Feliz noche.
Ok, hermano Richard, bendiciones. La próxima semana sí hablamos de cuestiones Sí, apocalípticas. realmente ese tema es fabuloso, iglesia. No, no se lo vayan a perder, por favor. Copastor, ¿algo final para cerrar el programa de esta noche? Es lo que les estaba mencionando en mi alocución anterior, cuando les dije, es que no quieren que pensemos, que el ser humano piense. Estamos atados a lo que ellos nos digan. Ellos nos eligen, ya le digo, de dónde vamos de paseo, con qué comemos, qué vestimos aquí, Sí, de qué acuerdo. música escuchamos, qué película vemos. Ellos nos lo eligen todo. Y esa es la gran diferencia entre Dios y Satanás, mire. Dios en su infinito poder, mire, Él nos pudo tomar en su mano y ponernos a que nosotros nos arrulláramos y le dijéramos aleluya, 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 día y noche por la eternidad. Sin embargo, Él nos dio libre albedrío, nos dio libertad para poder elegir si le seguimos o no. Si tú le quieres seguir es una elección tuya, pero Dios no te obliga. Satanás está en la otra orilla. Satanás no quiere que piense, Satanás no quiere que usted decida, Satanás lo quiere llevar por donde él quiere. Esa es la gran diferencia entre Dios y el diablo. Dios es libertad, mientras que Satanás es esclavismo espiritual. Eso es lo que nos da Satanás. Voy a cerrar con un versículo, si me lo permiten. Quiero ponerlo acá. Está en el libro de los Romanos capítulo 2 versículo 2 que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ese es el más importante mensaje que yo les puedo dejar esta noche. Seguramente, como nos dice allí la palabra, nosotros no nos podemos quedar atrasados. Tenemos que seguir transformándonos, cambiando de acuerdo a las circunstancias. Lo que les dije al principio, como el Señor Jesús crecía con el conocimiento del Padre, pero también con la humanidad. Nosotros crecemos igual. Pero ahí hay una parte final que es buena resaltar, que nosotros debemos renovar nuestro entendimiento y mirar las cosas para qué, comprobar si eso está de acuerdo a la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Ahí es donde nace nuestro verdadero conocimiento y nuestro entendimiento como cristianos. Lo que hacemos está de acuerdo a la palabra de Dios o no. Ahí es donde tomamos decisión. Dios los bendiga. Nos vemos la semana entrante. Bueno, sí, falta. Bendiciones también para usted, Copastor. Feliz noche. Nos reencontraremos, si Dios lo permite, la próxima semana en el último episodio de Amén. de 3 programas del Faro, donde, si Dios lo permite, estaremos concluyendo este estudio de la inteligencia artificial vista desde la parte meramente cristiana, bíblica, ¿verdad? Bueno, permítame, o sea, no quiero que nadie se sienta conmigo ni con las cosas que de pronto uno pueda decir, ni mucho menos. El objetivo no es ese, sino siempre el poder hablar a través de estos espacios, siempre apoyado, como lo digo, como lo remarco siempre al iniciar estas conversaciones, apoyados básicamente en la escritura, ¿no? Como lo dije anteriormente, mi intención en todo sentido no es ni a favor ni en contra de X o Y, sino simplemente lo que es la palabra del Señor. Para mí eso es lo único que es fundamental, lo único que es definitivamente clave, y no solamente clave, sino estricto, porque digamos, las cosas que el Señor ha instituido no son negociables. Él dijo, son de esta forma y así funcionan. Entonces uno en ocasiones se puede poner bravo con X o Y hermano, o el pastor, pero la verdad es que yo siempre, por ejemplo, los invito a que busquen en la palabra los conceptos que son directamente dados por Dios. Y ahí ustedes van a tener la garantía de saber realmente qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Esto lo digo porque como lo dije, perdón la reiteración, hoy estamos en un mundo tan polarizado que simplemente se habla es quién es mejor, el hombre o la mujer. La mujer puede hacer esto, el hombre puede hacer esto.
Y como les dije, no quiero entrar en ese debate ni nada de eso, ni desgastarnos en eso, porque eso finalmente no viene de parte de Dios. Pero lo quiero remarcar, porque no sé, no falta, digamos, quien piense de que nosotros estamos a favor tal vez de cierta aspecto, sino, como les digo, siempre ajustados a lo que dice la escritura, siempre ajustados a lo que dice la palabra, nunca en conceptos personales, ni mucho menos, ni sesgados, sino simplemente guiados por lo que la palabra del Señor dice. De mi parte también hemos llegado ya a lo que es la finalización de este nuevo capítulo del Faro. Espero que muchas de estas cosas las atesoremos, las tengamos en nuestro corazón. Y recuerde de que está en juego nada más ni nada menos que temas importantísimos como la salvación, la vida eterna. Siempre es importante de que esto lo tengamos claro, y estos programas básicamente lo que procuran es de que esto lo tengamos vigente en nuestro corazón. Bien, a cada uno de ustedes una feliz noche. Deseamos que la presencia del Señor los acompañe en todo tiempo, y nos reencontraremos en un próximo Faro, si es que el Señor no ha venido por su iglesia o si Él no nos ha llamado a su presencia. Bendiciones para cada uno de ustedes.